La presentación está a cargo de la maestra Elisa Garay Vargas y la maestra Laura Lancón. La maestra Garay es arquitecta y maestra en diseño por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en confort acústico y difusión sonora. Consultora acústica del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico y ha colaborado en diversos proyectos de aislamiento y acondicionamiento sonoro, entre ellos el diseño acústico del auditorio K001 de nuestra universidad. En el ámbito urbano participó en el primer mapa de ruido para la zona metropolitana del Valle de México para la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente se especializa en acústica de recintos, control de ruido y paisaje sonoro. La maestra Laura Lancón Rivera, también arquitecta y maestra en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, y ha enfocado su tema de trabajo en la absorción sonora de los modelos físicos a escala. Participa como consultora en acústica en el laboratorio de acústica de nuestra universidad y ha colaborado en trabajos relacionados con ruido urbano, como el primer mapa de ruido para la zona metropolitana del Valle de México, para la Secretaría del Medio Ambiente, y otros trabajos enfocados sobre todo en acústica en recintos. Se especializa en acústica de recintos y control de ruido en edificaciones, diseño de interiores y realización de imágenes fotorrealistas, entre otros. Los dejo con ustedes, a Elisa y a Laura. Adelante. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Ya? Bueno, vamos a tratar de ser breves, ya que nos dieron 10 minutos nada más. Sí. Bien, lo que nosotros vamos a presentar el día de hoy es un poco la continuación del proyecto que presentó Dulce, del estudio de las cuestiones acústicas, el ambiente urbano de toda la zona metropolitana del Valle de México, concentrándonos realmente en una selección de 12 zonas alrededor del corredor Reforma. Ahorita diré por qué la importancia del corredor. Y nosotros hemos hecho este estudio y lo que quiero que ustedes alumnos liguen es que no solamente, ustedes cuando los manda un profesor a hacer un estudio del sitio no es nada más sacar el planito, ¿no? En el Google Earth, levantamiento de árboles, levantamiento de ciertas condicionantes que existen en el terreno, sino que tienen que ligarlo con mucha información adicional que les van a dar parámetros y pautas que tienen que enfocar, que tienen que dirigir a la hora de estar diseñando. Entonces, mientras ustedes van avanzando en la carrera, se van a dar cuenta que todo este material que a veces no investigamos nos sirve para generar esa conciencia y que podemos ir creciendo de esta forma el proyecto arquitectónico, ¿no? Lo podemos enriquecer con estas condiciones. Entonces, bueno, base de este estudio sería el primer mapa de ruido que, como saben, realizamos en la universidad ya hace un rato, ¿no? Ya va para 10 años, y que hemos ido actualizando delegación por delegación para hacer un nuevo planteamiento de, bueno, ¿ahora qué sigue? Con esto, y siendo estos los antecedentes, pues nos concentramos ahora en el corredor Reforma, y muchos dirán, bueno, ¿por qué ese lugar y no otro? Obviamente tenemos el aeropuerto, que forma parte importante de este estudio, no de este, pero sí de las condiciones de ruido de la ciudad, y que seguramente abordaremos más adelante en algún otro apartado, ¿no? Y el corredor Reforma, bueno, siendo una de las vialidades principales de la ciudad, tiene muchísimos contrastes del norte al sur. Tenemos la zona centro, tenemos la parte norte, que viene siendo la villa, que es su inicio, y tenemos Santa Fe, que es la finalización de este corredor. Aquí vemos, son cuatro grandes zonas que nosotros reconocemos dentro de la ciudad, y vemos, bueno, la diversidad de estratos, ¿no? Tenemos desde la villa, una población que tiene ciertas características y una estructura urbana completamente diferente a la que tenemos al sur. Esta información puede ser indicador de la viabilidad de ciertos proyectos, que quiere decir que yo voy a investigar todo lo que hay detrás de esta estructura urbana para ver, bueno, qué tan viable o no viable. Claro, la ciudad ya está construida, pero hay ciertas modificaciones que podríamos tener y que, bueno, es importante que conozcamos toda esta información. En este caso, bueno, tenemos aquí los niveles socioeconómicos y tenemos una diversidad tan grande que en esta zona, en este corredor, tenemos todos los niveles socioeconómicos. Al norte
se concentra más la parte de nivel bajo y nivel medio, que radica entre 7,000 a 7,000 es el nivel bajo, el medio es de 7 a 35,000, y entonces vemos que conforme va avanzando, pues va subiendo, ¿no? Tenemos muchas más zonas en amarillo, que significaría el nivel socioeconómico alto, y esto es más de 85,000 pesos mensuales. Tenemos también la densidad de población. Se fijan cómo hay una relación notable entre nivel socioeconómico contra densidad de población. Entonces, aquellos espacios que tienen menor nivel socioeconómico tienen más densidad. Es obvio, ¿no? Las construcciones y las casas tienen mucho más terreno hacia Santa Fe que hacia el norte, que sería la colonia Guerrero, por ejemplo. Tenemos también distintas rutas de transporte, y aquí es donde también vamos viendo los cambios. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es llegar a Santa Fe? Entonces tenemos toda la parte hasta Chapultepec o hasta Constituyentes, bueno, tenemos líneas de metro, todo lo demás está comunicado de una u otra forma, con Metrobús, con trolebús, con el metro. Viniendo para acá solamente nos quedan pues, los colectivos y algunas combis que permean ya hacia otras, hacia otras colonias, pero realmente se vuelve un conflicto porque también tenemos nada más una vialidad o dos, que sería Reforma y Constituyentes, que son las que nos llevan hacia Santa Fe. Hay otras formas de llegar, pero bueno, ya se vuelve mucho rodeo y no es tan accesible. Entonces, tenemos aquí Metro Observatorio, Constituyentes, Tacubaya, que son los últimos, y de ahí tomamos camiones para subir a Santa Fe. En la cuestión de equipamiento, también vemos que hay muchísima más diversidad en las zonas que están más densas, más escuelas, más centros de salud, áreas verdes, todo lo que forma parte de lo público. Y hacia acá tenemos menos diversidad y aparte las extensiones son más grandes. Entonces, bueno, esto también nos dice que toda esta población, para hacer uso de equipamiento, tiene que moverse para acá. Entonces, tanto los de ida como los de vuelta, tenemos este cuello de botella, ¿no?, que nos impide tener un tránsito libre de la zona centro hacia Santa Fe. Tenemos también la tipología de vialidades. Se hizo el estudio en donde tenemos los cuatro tipos de vialidades, que serían vialidades de acceso controlado, las primarias, secundarias y terciarias. Entonces, bueno, vemos que para llegar a la parte sur, las vialidades de acceso controlado son las principales, ¿no? No tenemos casi vialidades primarias que nos den acceso de igual forma. Y en cuestiones ya de mapa de ruido, pues si revisamos las manchas que vemos, para los que no conocen el mapa de ruido, aquello que está en azul o morado es lo que tiene mucho más niveles de ruido, y lo que está en amarillo, gris y verde es lo que tiene menos. Ustedes dirían, bueno, ¿por qué el centro histórico y por qué Reforma, la parte de la Cuauhtémoc, la colonia Cuauhtémoc, tiene menos niveles de ruido, se ve mucho más gris? Y es por la construcción, es lo que decía un poco Dulce, ¿no? Toda la masividad de edificios ayuda a que haya ciertas sombras en los espacios aledaños, a diferencia de aquí arriba, que las construcciones están mucho más espaciadas y entonces el ruido permea más, aparte de que estas vialidades son muy grandes, ¿no? Llegan a ser hasta carreteras, autopistas. Y aquí arriba también tenemos una mancha, y es por el tamaño de las construcciones. Hay una diferencia muy notable entre las construcciones que tenemos aquí al centro, que radican en 5 o 6 más niveles, y aquí, que se estandariza en dos niveles por vivienda. Y bueno, para finalizar aquí mi intervención en esta parte, les digo, estas 12 zonas que tenemos aquí son las zonas que escogimos para el estudio. Son zonas que son contrastantes entre ellas y que tienen de alguna forma espacios públicos, ¿no?, que son referencia para muchos. Entonces, bueno, aquí las pueden ver. Déjame quitarme así. Bueno, ¿sí? Ok.
Aquí ya nos vamos a ir como, voy a irme más en específico con las 12 zonas que se eligieron. Y bueno, pusimos algunas fotografías, como tal vez de la parte más representativa de cada una de ellas. Y vemos que en la zona norte tenemos pues edificaciones de niveles más bajos, que fue lo que dijo Elisa. Y conforme vamos avanzando, tal vez, por ejemplo, de la zona, puede ser desde el centro hasta la zona de Polanco, tenemos edificaciones que pueden ir, no sé, podemos encontrar de 1 nivel, 2 niveles, hasta 5 niveles, pero hay vialidades importantes donde hay edificios particularmente altos, ¿no? Como puede ser ya toda esa zona de Reforma. Y bueno, Palmas, Lomas de Reforma, Constituyentes y Santa Fe, pues ya tienen la particularidad de tener edificios bastante altos, pero en extensiones mucho más amplias. Entonces aquí pues es más o menos una comparación fotográfica de estos espacios. Y bueno, vamos a retomar estos planos que se mostraron al inicio, pero ya enfocados en estas 12 zonas, y vemos que en las primeras 4 pues tenemos niveles de medio, de medios a bajos, que ya más o menos dijeron los rangos de ingresos mensuales, y de las 5 a la 12 predominan los niveles socioeconómicos altos, de medios altos a altos, con algunas excepciones de medios, ¿no? En esas zonas que dice el profesor Gerardo Sánchez que están feas, ¿no? Y vemos esa correlación de la densidad de población con el nivel socioeconómico. Ahora, pues en estas zonas, por lo que también vamos a ver en relación a equipamiento, pues hay más servicios. Entonces, y bueno, también están en zonas céntricas donde pues hay mayor facilidad de movimiento, y acá pues la densidad de población no se ve se ve mucho más aislada, ¿no? Por así decirlo, porque son grandes áreas y por eso la población pues no se ve como tan, sobre todo en estas 2 zonas que son en el circuito interior, circuito interior y Calzada de Guadalupe, y acá esta es la zona de Reforma Centro. Aquí es donde vemos los usos de suelo. Como podemos ver, sobre todo en los primeros 4 mapas, hay diversidad de usos de suelo. Habitación, es más, en todos predomina la habitación con alguna variante, ¿no? Habitación con comercio, habitación mixto, habitación con oficina, pero en las primeras lo que vemos es que hay distintos usos de suelo y pueden cambiar de una cuadra a otra, ¿no? O sea, de una manzana a otra van cambiando. Aquí, por ejemplo, en la zona 5 particularmente predomina el habitacional mixto, y conforme vamos avanzando, pues vamos encontrando más como el uso de suelo puro habitacional. Estas son, ¿por qué pusimos esta de equipamiento? Tratamos de ponerlo, pues bueno, porque en equipamiento pues están todas esas zonas sensibles, ¿no? Aparte de la habitacional, zonas sensibles que pueden ser salud y educación principalmente. Entonces, nuevamente vemos cómo está mayormente favorecido esta situación de servicios en la zona, pues podríamos decir, del centro hacia el norte de la sección, y cómo en la zona sur, pues se van viendo ya como estos espacios más alejados entre unos y otros. Y yo podría como agregar que eso hace pues que haya más movilidad, ¿no? O sea, te tienes que mover mucho más para llegar a un servicio. Y pues el coche, ¿no? O sea, tienes que ocupar el coche porque también el transporte, como ya dijimos, pues es un poco más escaso, más complicado, o sea, las distancias se alargan más. O más bien, la distancia es la misma, pero los tiempos se alargan más, ¿no? Estos ya son, bueno, lo de las vialidades, y vemos como también aquí, pues en todas tenemos vialidades primarias, secundarias y terciarias, pero predominan más en estas zonas las vialidades de acceso controlado, que lo que hacen pues es elevar el nivel sonoro. Y ya estos son mapas de ruido en específico de cada una de las áreas. Ahora, aquí quiero destacar que se hicieron los mapas de ruido en horas pico, y con algunas implementaciones o situaciones ya de implementación de obras públicas o de políticas públicas.
porque pues aquí, por ejemplo, quien ha ido al centro, pues sí diría es muy ruidoso, ¿no? Y además nada más aquí lo que tiene son situaciones de tráfico vehicular. No hay otro tipo de fuentes sonoras como el comercio, como el bullicio de la gente, como muchas otras fuentes. Esto es solo tráfico vehicular. Entonces, por ejemplo, la zona 4, pues sí se ve como rara, ¿no? O sea, porque uno dice, ay, pues no, pues como que no suena así, ¿no? O como que no hay esa congruencia, pero la situación es que es por tráfico vehicular y aquí ya pusimos pues esta zona de Madero, que ya la peatonalizaron, algunas calles que les restringieron carriles y promovieron más el uso de bicicletas u otro tipo de transportes. Y bueno, pues todas las zonas. Entonces, de estas tratamos de elegir la que tuviera como más una situación de ruido aceptable o condiciones aceptables, tolerables y otra que tuviera molesto. Entonces, elegimos la zona 4, que es el centro histórico, la zona 7, que es hipódromo, y la zona 11, que es Constituyentes, me parece. Ahora, en algunas zonas del norte se ve que hay como áreas verdes, pero no en esencia son áreas verdes, ¿no? Pueden ser nada más así una vil plancha, ¿no? Y conforme vamos avanzando al sur, vemos ya como más elementos vegetativos en abundancia, y eso también pues ayuda, ¿no? A que pues no se vean tantos niveles. Entonces aquí hacemos una comparación entre esas tres zonas que elegimos. Y vemos aquí, bueno, pues que el centro histórico pues se le puede atribuir a nuestro mapa o al mapa que realizamos, pues que bueno, se incluyen ya todas estas políticas públicas y por eso tiene mayor nivel de ruido aceptable. Ahora, pues aquí nuevamente no está tomado en cuenta todas esas fuentes externas que hay. En la zona de hipódromo, bueno, pues aquí tenemos además dos grandes parques que bueno, que también están un poco afectados y tiene pues de niveles tolerables a molestos, ¿no? Pero bueno, ya de plano Constituyentes, la mayor parte de su nivel sonoro pues incluye niveles inaceptables. Y bueno, se puede atribuir por también estas vialidades de acceso controlado que predominan en la zona. Y bueno, ahí se hizo como un resumen de todo, enfatizando pues las tres elegidas, centro, hipódromo y Constituyentes. Y bueno, de estos espacios se pretende pues medir en diferentes espacios públicos que serían vialidades de acceso controlado, vialidades primarias que también pueden incluir camellón, secundarias también con camellón y terciarias. Ahora, estos límites de velocidad son los que se supone que están permitidos. No son los que ingresamos en el mapa de ruido, ¿no? Porque como además fueron en horas pico que se hicieron los aforos, pues, o sea, en realidad a veces nos salieron en vialidades de acceso controlado que iban a 5 kilómetros por hora, ¿no? O sea, porque así van, o sea, no pueden ir a 80 kilómetros por hora. Entonces, todas esas, lo que hicimos fue ver los tiempos en que Google Maps, por ejemplo, poníamos de tal a tal lugar, ¿no? Y más o menos en Google Maps te decía, no, pues tarda tanto tiempo, y con eso calculábamos más o menos a la velocidad a la que iban. No podíamos meter los 80 kilómetros por hora porque pues, o sea, además ya en el sitio pues era evidente que no era así. Entonces estas vialidades realmente nosotros las tuvimos que modificar. Pensamos medir en vialidades peatonales, glorietas, plazas públicas, parques, y bueno, ahí se muestran algunos de los puntos que nosotros deseamos medir, que bueno, la verdad es que contamos con un grupo experto que ya se fueron a medir. Ya los contratamos. Nada más esperamos que analicen las mediciones y nos las pasen. No, no es cierto. ¿A quién? ¿A Hans? No, ahí está Hans. Entonces, el otro era Jorgito. Es Hans. Sí, bueno, este es un proceso, este es un trabajo que está en proceso, y bueno, pues ahí, por ejemplo, de todas las zonas ya tenemos puntos de medición, pero bueno, ahorita vamos a poner estas contrastantes y más o menos serían en los espacios en donde deseamos se hagan las mediciones. Y bueno. Bueno, ya pasando a las conclusiones, lo que queremos es centrar que, como dije al principio, todo esto está relacionado. Entonces, creo que es importante
correlacionar todos los aspectos que se analizan cuando ustedes van a hacer un proyecto, los usos de suelo, el estudio socioeconómico, la densidad del equipamiento, en fin, toda esta serie de características, incluido ya el mapa de ruido, que seguramente, pues como base de datos estamos trabajando y en algún momento ustedes podrán consultarlo vía electrónica y podríamos de esta forma, bueno, pues hacer enriquecer el proyecto, como decía. A partir de los mapas se puede interpretar cómo es el ambiente sonoro de cada uno de los espacios. No es nada más imaginarse cómo medir, ya podemos intuir, vamos conociendo y vamos desarrollando cierta capacidad para diferenciar, bueno, por fotografías, dependiendo de lo que yo estoy viendo, cómo podría sonar ese espacio, ¿no? A veces los chicos cuando les ponemos a seleccionar algún terreno, pues lo seleccionan pero no contemplan ciertas características y creo que sensibilizando esta parte podríamos hacer que funcione mejor la parte de diseño. Y podríamos también ver los usos y costumbres de la población, que como veíamos aquí es contrastante, no es lo mismo en cómo se transporta y se dirigen las personas en la vía pública en el norte que en el sur, ¿no? El uso del automóvil está favorecido en la zona sur. En todas las zonas analizadas predomina el uso habitacional con alguna variante, siendo este sensible y sobrepasando los límites permitidos. Entonces se evidencia la falta de congruencia entre los usos, los planes, la planeación urbana y la asignación de usos de suelo. Es como, bueno, ¿qué fue primero? ¿La planeación o los usos de suelo y cómo los vamos a combinar? Y parte importante de la planeación en el desarrollo de proyectos implica incluir un análisis del impacto de ruido al que está expuesto y esto puede hacerse mediante el reconocimiento del entorno. Si yo no voy al sitio, si yo no me fijo en las vialidades que tengo alrededor, si hay tianguis, si no hay tianguis, porque yo nada más me concentré en ver la foto de Google Earth, no voy a saber entonces en qué me baso, ¿no? Para el diseño. Ejercicio que hicimos apenas con los alumnos, planteábamos una galería dentro de la universidad y todos me dijeron, la mejor parte de la universidad es la esquina, ¿no? El hito de la universidad, San Pablo y Montevideo, porque está a la vista de las dos vialidades y resulta que vamos a hacer, bueno, les dije, ok, ya sacaron las fotos, ya decidieron, vamos a hacer la visita. Y el ruido era insoportable. Bueno, tenemos la parada del Metrobús, tenemos los camiones en San Pablo que frenan y aceleran en el semáforo. Entonces les dije, consideren otra vez, ¿no? Reconsideren en dónde van a poner su galería. Entonces, bueno, queda abierto un poco el tema para que ustedes se den cuenta que tienen que investigar y hacer más que una visita fotográfica, ¿no? Tienen que vivir el espacio y eso es considerarlo a todas horas. Bien. Muy bien, pues agradecemos mucho a la maestra Elisa Garay y a Laura Lancón la conferencia y podríamos hacer una visita a un comedor para poder comer. Muchas gracias.